Gracias a sus pastores, Ari, al pastor Samuel, gracias por la invitación. Es un privilegio y es una gran responsabilidad. En mi casa yo hago destrozos y pues no tienen de otra, pues porque soy la nuera del pastor y pues ni modos, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, pues bueno, sí se pueden enojar conmigo si quieren. Tengo mala fama, tengo muy mala fama. Por ahí dicen que soy un bombón. Por ahí otros dicen que soy como el América, o me amas o me odias, pero no hay un punto intermedio. Y espero que hoy pueda ser lo suficiente para que ustedes tomen una decisión. Es broma. Hoy tengo el privilegio de hablarles sobre esta clase que se llama Dos son mejor que uno. Me gusta mucho esta clase en específico porque nos habla sobre el trabajo en equipo, básicamente. Y bíblicamente tú te vas a dar cuenta que el 2 en el trabajo es muy importante. Te vas a dar cuenta que Dios no hizo a 5 humanos. Es decir, no hizo a un papá, una mamá y a 3 hijos al mismo tiempo. Tampoco te vas a dar cuenta que tampoco sus 12 discípulos, el número 12 no es un número non, sino que es un par. Entonces, en la Biblia constantemente nos demuestra que para que tú y yo como seres humanos podamos lograr algo en la tierra, tiene que ser en pares, tiene que ser en números pares. Los nones simplemente no funcionan y por eso un número non representa a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es la diferencia entre nosotros como humanos finitos y un Dios tan grande e infinito. Y entonces te vas a dar cuenta que Jesús, estando en la tierra, junta a 12 hombres. Te vas a dar cuenta que aunque juntó a 12 hombres, no envió a los 12 juntitos, sino que los mandó de 2 en 2. Te vas a dar cuenta que Pablo en sus viajes misioneros nunca viajó solo y tampoco viajó con más de uno. Siempre iban. Les voy a maleducar a su gente. Yo sé que sus mamás les enseñaron que uno no responde, que usted no responde, pero yo le voy a decir, sí, respóndame. Si yo le pregunto, usted me contesta. ¿Está bien? Ok, otra vez. Si yo le pregunto, usted me responde. ¿Está bien? Sí. Súper. Y si no está bien, me dice, no está bien, pero de todas maneras me responde. ¿Va? Entonces, cuando los envía a predicar, no envía a 12, no envió a tríos, envió a 2. Súper bien. Cuando en varias oportunidades te vas a dar, mira, la última ocasión que Jesús les da una indicación a sus discípulos en cuanto a trabajo es en la última cena. Y dice la Biblia que envió y les dijo, vayan y pregunten por el burrito, vayan y pregunten por la habitación, que ya está todo preparado, pero envió a 2 nada más. Y constantemente nos vamos a dar cuenta que aún, por ejemplo, a partir de Hechos, que es donde nace la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que siempre iban de 2 en 2. Cuando encontraron a este hombre enfermo a las puertas de una iglesia, de una sinagoga, ¿quién iba? ¿Cuántos eran? Y entonces continuamos. Cuando el primer viaje misionero de Pablo fue con Bernabé, ¿iban nada más? Luego, cuando ya no estuvo Bernabé, estuvo Timoteo, siempre era Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, pero siempre eran. Entonces es bien importante que tú y yo, cuando leamos la Biblia, no solamente nos enfoquemos en lo obvio, sino que veamos estos pequeños detalles. Siempre hay un porqué, un detrás de esa especificación en la Biblia. Siempre hay. Y te invito a que a partir de ahora, cada vez que tú leas la Biblia, no la leas como ¿qué Dios quiere hablar a mi vida?, sino ¿qué Dios quiere darnos a conocer de su personalidad? ¿Sí me explico? Y en este caso, y quiero empezar, Eclesiastés 4, 9 al 12. Esto te lo sabes. Mejor son 2 que 1, porque si 2 trabajan van a tener mejor paga. Y en Nueva Traducción Viviente es mi versión favorita de la Biblia, entonces cada vez que yo hable de Biblia va a estar en Nueva Traducción Viviente, ¿va?
Y dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y aquí me quiero detener. Tengo una anécdota bastante graciosa sobre caerse y estar solo. Mi esposo es nocturno. Él como que a partir de las 10 de la noche se activa. Y es bien chistoso porque no solamente se activa, sino que se activa con situaciones como de trabajo corporal. Entonces tú a mi esposo durante el día no lo vas a ver barriendo, ni trapeando, ni lavando el patio, ni cortando el césped, no, pero a partir de las 10 de la noche mi esposo decide que es el momento adecuado para hacer las cosas. Entonces este día mi esposo decide que va a arreglar su jardín. Ese día yo creo que empezó como a las 12 de la noche, yo ya estaba dormida porque soy una persona normal que duerme durante la noche, y entonces mi esposo se va, según él está arreglando el jardín, no te imagines un enorme jardín, y como a las 2:30 de la madrugada mi teléfono suena, entonces me despierto y yo digo, bueno, pues veo el número de mi esposo y contesto, le digo, ¿qué pasó, mi hijo? Y así todo traumado, ven, ayúdame. Yo dije, Dios mío, yo dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿dónde estás? En el jardín. Y yo, sí, ¿por qué me llamas? Y cuando salgo, mi esposo literalmente estaba tirado en el piso, regando el jardín. Pisó el borde entre el piso y el jardín y su tobillito se le dobló y se cayó de tal manera que no se podía levantar. O sea, pero no sé si has visto a mi esposo. Me dice, ven, ayúdame. Y yo, no, tú sí estás en problemas porque te caíste solo y pues como que yo ayudarte a levantar, pues está canijo, ¿no? Moraleja, tú necesitas una persona al lado de ti que cuando caigas te pueda levantar. Es decir, aún estando en pareja, no necesariamente puedes tener la mejor compañía. ¿Qué hubiera sucedido si mi esposo se caía estando con Samuel? Samuel lo levanta, ¿estás de acuerdo? ¿Cierto? Espiritualmente tú necesitas tener gente a tu alrededor que pueda sostenerte en el momento que tú caes. ¿Va? Cerramos paréntesis, continuamos con Eclesiastés. Entonces dice, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno para solo entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En esta ecuación divina, este triple nunca va a ser humano. Esta es la conexión del ser humano con Dios. Es decir, podemos ser tres seres humanos trabajando y no vamos a obtener el mismo resultado de que si fuéramos dos seres humanos y el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cachamos? Entonces, estas son como cosas importantes. ¿Por qué al inspirar la Biblia, Dios le daría tanta importancia a dos? ¿Por qué Dios le daría tanta importancia a que dos humanos y una deidad siempre va a ser mejor? Y esta es la razón porque en la academia tenemos esta lección. Entonces, número uno, porque cuando tú trabajas en pareja vas a tener mejor resultado siempre. No sé si te acuerdas de cuando estabas en la escuela y hacían benditos tríos, siempre uno no hacía nada. Siempre, aún en las relaciones de amistad, cuando hay tres personas que son amigos, siempre hay dos que son más amigos que con el tercero. Siempre, dos nos enseña esto. Y es por eso que aún en la actividad física, económica, de negocios, existen asociaciones. Existen estas relaciones laborales, estas sociedades, estas asociaciones, estas fusiones siempre, porque dos siempre va a ser mejor. Simple, si tú caes, hay alguien que te levanta. Si tienes frío, hay alguien que te cobija. Y si nos pasamos de este plano y lo ponemos más en el plano espiritual, cuando somos dos, tenemos oportunidad de tener a alguien que nos soporte. Y no es este soportar de te aguanto, sino es este soportar de te respaldo.
No sé si a ti te ha pasado, no sé cuánto tiempo tú tengas con una relación con Dios, pero estoy segura que el tiempo que lleves ha sido una variación, en los que de repente tienes una relación tan interesante, tan linda, tan buena, y de repente pasan como estas temporadas como de frialdad, como de distanciamiento. Y esto, en lugar de mantenernos en acción, nos va menguando como seres humanos. Cuando Dios nos enseña a que dos somos mejor, es que en el tiempo espiritual de tu frialdad, alguien te puede dar calor, alguien te puede sostener, mucho más allá de que sí hay evidencia física, que cuando un cuerpo tiene hipotermia, otro cuerpo en calor lo puede ayudar a sobrevivir. Esta hipotermia espiritual no solamente acaba con tu ministerio, sino que acaba con tu relación con Dios. Pero ¿qué pasaría si hay alguien que está encendido en su relación con Dios y se conecta contigo? Posiblemente va a ser así como estás en este tiempo de frialdad, posiblemente sea incómodo. Pero eso es lo que te va a mantener en vida espiritualmente hablando cuando pases por estas temporadas, porque evidentemente las vas a pasar. Sería tonto pensar que nuestra vida cristiana va en línea recta. No he encontrado a alguien en la Biblia, incluido el mismo Hijo de Dios, que haya tenido una vida así, en línea recta o en ascenso constante. Ni uno, ni el Hijo de Dios. Ni el Hijo de Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender que cuando Dios nos enseña este dos, aún es provisión para la mala temporada, aún es provisión para el tiempo de frialdad, de frío. Y entonces también tenemos esta parte de que cuando estamos de dos, alguien cubre tu espalda. Si tú andas por la calle solo, sabes que es un lugar inseguro, que no es la hora adecuada. Y tú vas caminando. ¿Cómo vas caminando? ¿Vas así caminando campante con el celular o echando la tonta? No. Cuando tú vas solo y sabes que hay peligro a tu alrededor, tú vas viendo para todas partes. Aún espiritualmente hablando, cuando hablamos de parejas, hablamos de esta seguridad que podemos tener de que alguien cuida tu espalda. Y eso es una doble responsabilidad, porque yo no puedo andar en la vida esperando que todo mundo cubra mi espalda y tú no cubras la espalda de alguien. Y eso debe de ser una sacudida para tu vida y para mi vida, porque posiblemente has estado en esta temporada que en lugar de ser el cubreespalda, te has convertido el apuñalaespaldas. Y posiblemente me van a empezar a odiar. Pero a veces llevamos tanto tiempo en la iglesia que cuando llega el nuevo, queremos imponerle este estándar de que si no habla, no se viste o no hace lo que yo hago porque yo soy creyente, entonces empezamos a machacar, a machacar, a machacar. Uy, pero cuidado si alguien levanta un comentario o una mala mirada hacia ti. Cuando hablamos de dos, hablamos que dos cubrimos espalda, no encubrimos el pecado, pero sí cubrimos su espalda. ¿Qué diferente sería que tú, imagínate en una situación extrema, de extremo peligro físico, estás herido físicamente. Estás herido físicamente y estás expuesto a lo que pudiera suceder en el exterior y estás solo. Las posibilidades de supervivencia son mínimas. Adicional a eso, tendrías que preocuparte no solamente de que estás molido, adolorido y que estás en el piso, sino que tendrías que preocuparte de qué vas a comer y cómo te vas a proteger. ¿Qué sucedería si tú estuvieras bien acompañado? ¿De qué te serviría una persona que te está viendo en el piso, adolorido,
molido y que te viniera y te dijera, pero es tu pecado, ¿verdad? Ese es el resultado, mira, ese es el castigo, ese es el juicio del Dios viviente sobre tu vida. Pregunta, gracias. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Pero ¿qué te serviría que si tú estás tirado, molido en el piso, alguien venga y realmente te preste auxilio? Sin importar si fue una buena o mala decisión, si lo sabías conscientemente, etcétera, etcétera. A lo que me lleva a la siguiente cosa, muchas veces tú y yo como cristianos, cuando nos equivocamos, lo que nosotros buscamos para nosotros es misericordia. Pero cuando alguien más se equivoca, entonces yo quiero juicio. Nunca vamos a poder caminar dos juntos si lo que yo constantemente busco para mí es alguien que cubra mi espalda, me guarde y brinde misericordia y gracia hacia mí, pero lo que yo doy es un juicio constante. Ay, es que lleva tantos años en la iglesia y sigue haciendo lo mismo. Que ya no cante, pastor, ya no cante, bájela. No puede tener ese privilegio. ¿Cómo? Juzguémosla, que pague por su pecado. Lo que la Biblia nos enseña es que dos o en esta comunidad no es para juicio, es para protección. Escucha, ya tú y yo tenemos suficiente con que nuestro enemigo sea el diablo como para que nosotros dentro de la iglesia no nos podamos cubrir la espalda. Te reitero, es totalmente diferente encubrir la falta que cubrir su espalda. Cubrir su espalda es no te preocupes, en lo que tú te recuperas, yo voy a ver que nada te ataque alrededor. Pero a veces tú y yo, lo que nos hemos convertido como iglesia en el liderazgo, no es yo te cubro, sino es te enjuicio. Estamos viendo a las personas debajo del escombro y en lugar de prestar ayuda, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Dices chido? ¡Auch! Porque si no cumples con mis estándares, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Digo, porque yo llevo 10. Entonces, ¿cómo me voy a poner a trabajar con un nuevo creyente? Ahora resulta que en lugar de comer bisteces, voy a empezar a tener que hacerle papilla a alguien. Cuando somos dos y cubrimos espaldas, vencemos. Porque mientras tú te mantengas en esta posición, lo que va a suceder es que cuando tú desafortunadamente te encuentres en esa posición, no vas a tener alguien que te enjuicie, vas a tener alguien que cubra tu espalda. Y esto sucede muchísimo en el liderazgo. A veces creemos que cuando ya somos líderes o tenemos una responsabilidad o una autoridad en la iglesia, entonces ya estamos exentos de esas cosas. Pero lo que yo veo en la Biblia es que constantemente nos recuerda que esas situaciones las vas a vivir sí o sí. Pero la provisión de Dios siempre va a estar ahí y por eso existe Eclesiastés. Por eso existe Eclesiastés diciéndose y enfocándose todo el tiempo en que, mira, sí, son mejor dos, te voy a explicar por qué son mejor. Porque vas a recibir mejor paga, porque vas a lograr el éxito, porque en tiempo de frío puedes sobrevivir, porque en tiempo de guerra vas a poder ganar. ¿Sí me explico? Y si a esta ecuación metemos al Espíritu Santo, entonces tenemos una ventaja, porque cordón de 3 dobleces. Y esto es importante, porque a la ecuación, invitación Espíritu Santo, solamente se va a lograr a través del acuerdo. Repite conmigo, acuerdo. Y en el siguiente punto vamos a hablar específicamente de lo que un acuerdo es.
Ahora, si nosotros vamos a Mateo 18, 19 al 20, quiero empezar con el versículo 20. Y dice lo siguiente, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. La promesa de Dios a nuestras vidas es que si tú y yo estamos en una comunidad, Él se hace presente. Él se hace presente. Y la bendición no está en hacerme presente simplemente porque me siento con alguien más, sino porque llego a un acuerdo. Y ahorita vamos a hablar de acuerdos. Y número 2, si vamos al versículo 19, dice que entonces si 2 nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo va a hacer. Tú y yo vamos a ver milagros y vamos a ser hacedores de milagros si nos ponemos de acuerdo. Y esta es la clave. ¿Cuántas veces te has reunido con el equipo de intercesión o con su familia y se han puesto de acuerdo por algo y han orado y no ha sucedido? ¿Cuántas veces has orado con alguien y no sucede nada? No es que la voluntad de Dios haya sido otra, es que no nos pusimos de acuerdo. Y entonces ahora quiero hablarte de lo que acuerdo es. Según Amós 3, dice que 2 personas estando en diferente acuerdo no pueden andar juntas. Y una de las mayores mentiras del diablo hacia nuestras vidas, hacia la iglesia, hacia la oración, el trabajo en equipo, el trabajo en pareja, es que nos hace creer que de verdad estamos de acuerdo. Pero en realidad no estamos de acuerdo. El hecho de que tú y yo digamos, hoy vamos a orar, porque la iglesia, Visión Global, crezca, no es estar de acuerdo. Y tú vas a decir, pero ¿por qué no es estar de acuerdo? Porque para estar de acuerdo, primero tenemos que tener la misma visión. Y escúchame, tú puedes estar aquí bien guapo, bien guapa con tu playerita y recitar la misión y la visión de la iglesia y no creer ni trabajar para la misión y la visión de la iglesia. Porque piensas que sí es. Y escúchame, yo no estoy diciendo que tú estés trabajando en contra de la visión conscientemente. Y es por eso que inicié este punto diciéndote que el diablo nos ha hecho creer que estamos de acuerdo. Creemos que por el simple hecho de estar aquí reunidos estamos de acuerdo. Pero el acuerdo es muchísimo más profundo a elegir una playera y venir y sentarnos aquí. Porque si yo oro por crecimiento para esta casa, mi acuerdo no solamente es decir, vamos a orar por crecimiento para esta casa, sino que vamos a decir, ok, ¿cuál es el crecimiento que nuestros pastores han visionado para esta casa? ¿Queremos crecer en qué? ¿Queremos crecer en número? ¿Queremos crecer en número generacional? ¿Queremos crecer en liderazgo? ¿En qué queremos crecer? ¿Queremos crecer en salvación? ¿Te das cuenta cómo hay muchas maneras de aparentemente estar de acuerdo y orar por cosas diferentes, aunque todos estamos orando por crecimiento? ¿Sí me estoy explicando? Porque yo puedo orar por crecimiento juvenil, pero nuestros pastores están orando por crecimiento en liderazgo. La visión de nuestros pastores son líderes fuertes, firmes, por crecimiento y liderazgo, pero tú estás orando porque vengan más niños a la iglesia. ¿Son malas intenciones? No es malo. Es por eso que te digo que el diablo nos ha saboteado como iglesia, porque nos ha hecho creer que caminamos juntos y en realidad no estamos caminando juntos. En realidad no estamos de acuerdo. Y es tan fácil. ¿Cuántos están casados? Ok, bajen sus manos. ¿Los que están casados vienen con sus esposas o esposos? Los voy a meter en problemas. Cuando te casaste, antes de casarte, tú tenías una idea de matrimonio, ¿cierto? ¿Y así fue?
¿Y sabes por qué? Es tan simple como que los dos pensábamos que sabíamos lo que queríamos y que el otro estaba consciente de que sabía lo que yo quería. Mira, llevo casada con mi esposo 6 años, pero lo conozco desde los 15 años. Y con tanto tiempo, o sea, más de la mitad de mi vida lo conozco. Y aún así me he dado cuenta que nada que ver lo que yo había pensado que era y que iba a ser. Y a veces lo que nos sucede cuando trabajamos en parejas, que es muy semejante al matrimonio, es que ambos nos sentamos y dijimos, yo como mujer dije, bueno, a mí me gustaría ser profesionista y atender mi casa. Porque desde la perspectiva de mi papá no invirtió tanto dinero en escuela para que yo me quedara en mi casa. Y la visión de mi esposo aparentemente era, sí, que sea profesionista y que también atienda la casa. Aparentemente estábamos de acuerdo, ¿cierto? Pero resulta que me caso, tengo un trabajo, pero no puedo atender mi casa. Y no puedo atender mi casa no porque no tuviera la capacidad, sino que el atender mi casa desde mi perspectiva de cómo yo crecí en mi casa era abismal a la que mi esposo tenía. Mi mamá cocinaba y ella decía, pues a las 12 es la hora de la comida, si te sentaste y comiste, súper. Y si no, ahí está la comida, llega y sírvete. Mi mamá no era una mamá que llegaba, te servía la comida y te atendía. Mi mamá decía, ya cociné, tienen 2 piecitos y 2 manitas, pásele usted y sírvase. Pero la mamá de mi esposo era una mujer de verdad. No se sentaba a la mesa a comer. Ahí estaba parada, se te acabó la tortilla, iba, calentaba más tortilla y te la volvía a dar. Y yo decía, párate y sírvete. ¿Te das cuenta cómo estábamos de acuerdo sin estar de acuerdo? Porque su mentalidad de atender la casa no tenía nada que ver con mi manera de atender la casa. Yo decía, pues mira, la casa está limpia, la comida está en la olla, ¿qué te falta? ¿Sí me expliqué? No podemos ir por el mismo camino, número 1, si no estamos viendo la misma ruta, y número 2, si no estamos del mismo acuerdo. Para llegar aquí pudimos haber tomado muchas rutas, pero para caminar juntos necesitamos llevar la misma ruta. O sea, ¿te imaginas la atrocidad que sería si un vehículo tuviera 2 volantes? Tu liderazgo se puede encontrar en este punto, en el que piensas que estás trabajando con alguien, pero por rutas separadas. ¿Qué vas a lograr? No vas a lograr nada. Si llegas al punto final, vas a llegar enojado, estresado, molesto. Te vas a bajar de la cruz y con la cruz lo vas a querer matar. Acuerdo. No podemos pretender estar de acuerdo. Caminar con otra persona en el servicio al Señor es cuestión de principios y actitudes correctas. Durante toda la academia te vas a dar cuenta que estamos enfocados 100% a las intenciones del corazón. Si la intención de tu corazón no es la correcta, nunca vas a tener el efecto que tú deseas. Si tu vida cristiana no ha ido en incremento, ni ha llegado al punto en el que tú esperas, entonces analiza tu corazón. Analiza la intención de tu corazón. ¿Por qué estás sentada aquí? ¿Por qué estás aquí? No, pues es que yo quiero servir a la obra del Señor. Pero ¿verdaderamente esa es la intención de tu corazón? ¿O la intención de tu corazón es callar bocas para que vean que sí puedo?
quiero que te des cuenta que un objetivo noble no necesariamente tiene la intención correcta. Entonces, para que tú camines junto con alguien en el liderazgo, tiene que ver más, escúchame, tiene que ver más con mis intenciones y mis principios que con mi capacidad en el liderazgo. Puedes ser muy capaz, puedes tener mucha Biblia, pero si tus intenciones no son las correctas, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Y lo que vas a acarrear a tu vida va a ser frustración. Frustración es esta emoción, esta combinación de tristeza, de saber que no lo puedo hacer, y enojo porque pienso que alguien no me deja hacerlo. ¿Alguien le hace clic? Es que no crezco porque mis pastores me limitan. Ay, Dios. No, corazón. No creces porque tus pastores te limitan. No creces porque las intenciones de tu corazón no son correctas. No vas a poder caminar en pro de una visión que tú no amas. ¿Y qué te estoy diciendo? Ay, vete de la iglesia, no. Lo que te estoy diciendo es recalibra la ruta de tu corazón. Y medita que la pregunta sea al revés. La pregunta no sea, ¿qué están haciendo la familia Ríos mal? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Al final del día, te aseguro que Dios se va a sentar con esa familia y les va a pedir cuentas, como te aseguro que se va a sentar contigo y te va a pedir cuentas. Y tú no te vas a presentar delante de Dios a decirle, es que ellos, Dios. Y Dios se va a sentar y te va a decir, Padre, mandé a morir a mi hijo para que tú puedas decidir. Tu estado actual no tiene que ver con tus pastores, no tiene que ver con tus líderes, tiene que ver con la intención de tu corazón. Si tú quieres que tu liderazgo crezca y sea exponente, tiene que ver más con las intenciones de tu corazón y tus principios que con cualquier otra cosa. Según Filipenses 2, 3 al 4, esta es la manera en la que tú y yo deberíamos de dirigirnos con cualquier ser humano. Escúchame, no solamente con el liderazgo, no solamente con tu oveja, no solamente con tu discípulo, no, con todo ser humano. Dice la Biblia que no seamos egoístas, no trates de impresionar a nadie. Volvemos a la intención del corazón. ¿Estás aquí por qué? ¿A quién quieres impresionar? Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Qué complicado es estar aquí sentado y ver que el de la par tiene muchos defectos que yo considero que no tengo. ¿Cómo puedo considerar a alguien mejor que yo? Con ese estándar, ¿cómo puedo considerar a alguien mejor que yo? Te voy a decir cuál es el estándar para que tú te des cuenta y puedas a partir de hoy ver a todos los demás como mejores que tú. Y el estándar es el siguiente, es párate enfrente de la cruz. ¿En qué nivel estás? Te lo voy a poner fácil, estás en el mismo nivel que un violador. Sí, tú, que solamente tu gran pecado es pensar mal. Para que tú puedas considerar a todos mejores que tú, solamente lo podemos hacer frente a la cruz. Porque la cruz nos revela totalmente nuestra incapacidad de lograr salvarnos a nosotros mismos. Porque por muy buena persona que seas, porque por muy buen cristiano que tú seas, necesitaste esa cruz para ser salvo.
Y es la misma cruz que justifica a la peor persona que tú puedas imaginarte en el mundo. Entonces ya no existe la categoría de peor persona. Existe la categoría de persona amada y de esta persona a la que Dios le extiende gracia. ¿Dios ha extendido gracia a tu vida? ¿Has sido justificado? ¿Qué diferencia hay entre tú y la persona que está a tu lado ahora? Si usamos este parámetro, es muy fácil decir, bueno, tienes razón, a partir de ahora yo puedo tratar a los demás como mayores, como mejores que yo. Y dice lo siguiente, 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. En la medida que tú te ocupes de la necesidad de otro, va a ser la medida que otro se va a ocupar en tu necesidad. Yo sé que posiblemente la economía no está como te gustaría, que el trabajo no está como te gustaría, el estado físico, emocional y de salud no es como nos gustaría. Pero lo peor que a ti te pudo haber pasado no te sucedió. No te sucedió. Porque tú tienes una seguridad eterna que mucha gente afuera no tiene. Entonces, el procurar interesarme en los demás no puede ser este interés hipócrita. Sí, juntemos comidita para los que no tienen, no. Es un interés real. Hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que habla de cómo podemos nosotros verdaderamente interesarnos en los demás. Háblale a la gente por su nombre. De verdad, déjense de decir hermanos. El hermanos es la excusa perfecta para que yo no me acuerde del nombre de nadie. Y hacer esta situación más impersonal que nada. Sí, la hermanita de lentes que se sentó atrás con su hijo. Sepa Dios cómo se llama la hermanita de lentes que se sentó atrás con el hermano. Preocúpate. Háblale a la gente por su nombre. ¿Cómo estás? Y que no sea ¿cómo estás? Bien, chao, bye. ¿Cuántas veces tú has contestado bien? Siempre. ¿Por qué contestamos bien? Porque honestamente sabemos que a la otra persona no le interesa cómo de verdad estoy. Mi pregunta ahora sería, tú le preguntas a alguien cómo está. ¿Qué sucedería si esta persona te mira a los ojos y te dice, la neta estoy muy mal? No tengo ganas de vivir. No tengo dinero en la casa, no tengo comida en la casa. Mi marido me da unas friegas cada vez que se le antoja. ¿Sabes por qué no hacemos esta pregunta honestamente? Porque no queremos responder a la necesidad de alguien más. ¿Por qué no queremos responder a la necesidad de alguien más? Porque no nos interesa. Y no nos interesa porque yo estoy primero. Una de mis primas, que es creyente, lleva 1 mes y medio hospitalizada. Ella es creyente, asiste a una iglesia diferente a la mía. Necesitábamos 10 donadores de sangre. 3 iglesias completas. 3 iglesias completas. No pudimos juntar 10 donadores. ¿Cómo te explicas que iglesias que superan los 200 miembros no pudieron juntar 10 donadores de sangre? ¿Por qué no nos interesamos en los demás?
No nos interesamos en los demás. ¿Sabes cuántos mensajes recibí disculpándose porque no podían donar sangre por 1,000, 8,000 cosas? Porque no nos interesamos en los demás. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con una persona a la que no te interesa? ¿Cómo? Es tan simple. Hombres, ¿cuántas veces sus mujeres se han quejado con ustedes porque no notaron ese pequeño cambio que hicieron? Al revés, ¿cuántas veces, hombre, te has sentido frustrado porque te estás esforzando y tu mujer no lo nota? Justo, duermes al lado de él y puedes estar durmiendo, trabajando al lado de él sin tener este interés real. Y escúchame, no es para que te divorcies, es para que te quites el ensimismamiento. Si físicamente en nuestras relaciones vivimos así, ¿cuánto más no lo vamos a pasar al plano espiritual que nos cuesta trabajo comprender? Lo vives en tu casa. ¿Cuántas veces tus hijos han querido acercarse a ti? Pregunta a los hijos, ¿cuántas veces ya mejor decidiste no acercarte a tus papás porque la neta te ignoran? Y no te ignoran porque no te escuchen y te digan ahorita no necesariamente, sino que te hablan, ajá, y la respuesta que te dan siempre es la misma. ¡Auch! Estima siempre a los demás como mejor que tú. Clave, párate a la cruz. Si te paras frente a la cruz y de alguna manera piensas que estás más arriba que él, estás en la cruz equivocada. Pero si frente a la cruz que te paraste es un hombre lacerado con una corona de espinas, entonces estás frente a la cruz correcta. Y bajo ni una circunstancia hay un nivel diferente frente a esa cruz. Es decir, frente a esa cruz nadie está aquí. Todos estamos aquí. Y entendiendo que tu pecado en tu mente es igual de grave que el que se ve físicamente, entonces todos somos iguales. Siguiente cosa, Romanos 12, 9 al 18. ¿Cómo lo puedo lograr? Número 1, no finjas. No finjas amar a los demás, ámalos de verdad. El amor nunca te va a nacer, nunca te va a nacer. Decídelo, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. La mejor manera de hacerlo es siempre aventando piropos. Nos cuesta mucho trabajo decir verbalmente lo que alguien está haciendo bien. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no lo recibimos. La cultura mexicana no es esta cultura en la que vas a recibir halagos y buena onda, ¿no? Bullying, 1000%. O sea, nos burlamos de lo que le pasa a la gente. Así somos los mexicanos. Pero tú y yo, además de ser mexicanos, tenemos cultura de reino. Dice que nos honremos mutuamente, y esta honra mutuamente, ay, qué bonitos tenis tienes, me gustaron. No es ser hipócrita. Si sus tenis no me gustan, yo no voy a decir qué bonitos están tus tenis, pero si yo veo algo, lo tengo que decir. Mira, nos es más fácil ver cosas malas y decirlas que decir las cosas buenas que hemos visto. Pero no es imposible. Si nos vamos a honrar y nos vamos a amar, mira, es tan simple que a veces nosotros no podemos recibir halagos, nos incomodan. Y nos incomodan porque no estamos acostumbrados a recibirlos. Pero así como te incomoda a ti, le incomoda al otro. Entonces, a partir de ahora, en lugar de decir todo lo malo, mi enfoque va a ser buscar todo lo bueno. Y no va a ser solamente buscar todo lo bueno, sino va a ser decir todo lo bueno. ¿Qué diferencia hay entre decirle a esa persona que siempre llega tarde, recibirla, uy, llegaste temprano, a decir, órale, qué bueno que llegaste? ¿Cuál es la diferencia?
La primera sigue siendo una acusación a su impuntualidad, aunque ese día llegó puntual. ¿Cierto o falso? O al que nunca viene. Ay, ese milagro que viniste, ¿para qué vuelvo a venir? ¿Qué diferencia hay en decir, me alegra de verdad mucho que estés con nosotros? Y si después de la reunión vamos a comer y nos ponemos al día, hay una diferencia abismal. ¿Qué diferencia hay? Ay, hoy otra vez el sonido estuvo fatal. Y entonces llegar y decir, te la rifaste. Porque no estudiaste una ingeniería en audio, pero estás haciendo todo lo que puedes. ¿Y qué diferencia hay que tú recibas esa palabra en tu vida? Oye, qué bueno, ¿a qué hora saliste del trabajo? Estás aquí sentado, pudiendo estar en tu casa, descansando. Gracias por venir. Hay una gran diferencia. Honrémonos, dice, ámense unos a otros, dice, hónrense mutuamente, nunca sean perezosos, por favor, trabajemos. Si alguien trabaja más que tú, esfuérzate en trabajar más. Dice, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Escúchame, ¿alguna vez has visto a Cristo aquí parado? Entonces no me digas que lo que haces es para el Señor. Trabajas para el hombre. Porque al hombre sí lo es. Mi pregunta sería, si te cuesta trabajo servir al que ves, ¿cómo pretendes servir algo que no ves? ¡Auch! Sí, ya sé. ¿En qué parte de la América estoy? ¿En la amada o en la...? Entonces, según Mateo 18, 19 al 20, nos enseña que necesitamos estar de acuerdo y orar y además orar buscando la voluntad de Dios. Estar de acuerdo, escucha, no se trata de ni tú ni yo. Ese no es un acuerdo. Un acuerdo es morir a una parte mía para que alguien más esté cómodo. Una ocasión alguien nos preguntó, ¿cuándo sé que yo estoy listo o lista para casarme? Y la respuesta fue, cuando tú estés dispuesto a trabajar para que alguien duerma, cuando estés dispuesto a dejar de comer para que alguien más coma, cuando estés dispuesto a dejar de tener lo tuyo para que alguien más lo tenga, entonces estás listo para casarte. Cuando uno está enamorado, cree que está listo para casarse. Pero alguien otra vez me preguntó, bueno, ¿y tú qué pensarías del matrimonio? Le digo que es un morir todos los días a uno mismo. Y no es este morir de manera, ay, pobre de mí, no. Es este acuerdo. Es este acuerdo, no que me ayuda a sobrellevar a una relación, sino que me ayuda a cultivar una relación. ¿Sí entendemos la diferencia? Mi esposo podría decir, sí, yo trabajo para que ella no trabaje. Y todos los días recordarme que no trabajo. Ni al caso. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Cierto? Estar de acuerdo no es estar cantando todas las veces que tú cediste para que el otro hiciera su voluntad. Eso no es estar de acuerdo. Y volvemos al punto de que esa es la razón por la cual nosotros no vemos milagros en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Porque estamos juntos y creemos que porque estamos juntos, entonces estamos de acuerdo, pero no, porque yo puedo estar aquí parada pensando que tú me estás escuchando, pero en tu cabeza tienes los frijoles, tienes a la novia, tienes el trabajo, tienes al perro, hay calor, me picaron los moscos, es que los pastores, otra vez, y a Chuchita la bolsearon. Pero ¿estamos o no estamos aquí? Pero no estamos de acuerdo, ¿para qué estás aquí?
Ah, ¿verdad? Necesitamos de estar de acuerdo de manera profunda. ¿Por qué Dios nos dice esto? Para que tú y yo no vivamos engañados. ¿De qué nos sirve tener caritas bonitas y estar sentados y saber Biblia si la gente no está siendo salva? Si la gente no está siendo restaurada, si no estamos viendo milagros ni en nuestras vidas ni en las de alguien más. Pongámonos de acuerdo. ¿Ya vieron la clase de eternidad, verdad? Cuando nosotros comprendemos eternidad, es muchísimo más fácil ponernos de acuerdo, porque si te gusta el azul o a mí me gusta el amarillo, es irrelevante si alguien se salva. Si a mí no me gusta esa música, me gusta esta, pero si alguien se salva, si no escucho esa música, no tiene relevancia. Si el pastor dejó de usar pantalones de vestir y empezó a usar jeans, es irrelevante si alguien se salva. ¿Me explico? El método puede cambiar, la manera de hacer las cosas pueden cambiar, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Sería absurdo creer que así como Jesús predicó, tendríamos que predicar ahorita. Escúchame, socialmente es diferente. Para empezar, la gente esperaba un Mesías que naciera en un palacio. Jesús no nació en un palacio y era el Mesías. Y es una manera en la que Dios nos dice, no va a ser como tú te lo imaginas, pero sí va a suceder. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en qué? Vas a abrir un grupo conexión. Y yo espero con todo mi corazón que después de esta clase no te sientes y digas, ¿te toca a ti organizar el grupo? Yo me siento. ¿Por qué? Porque a ella le toca organizar el grupo. Y somos bien legales. Oye, ¿y qué vamos a traer para comer? No sé, ella va a preparar el grupo. Ay, Dios. Somos. Entonces trabajamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo? Siempre. Somos dos. Para que haya un acuerdo debemos de humillarnos y volvernos como niños. El orgullo endurece nuestro corazón. Y cuando se endurece nuestro corazón, muy difícilmente vamos a buscar la voluntad de Dios. Porque busco lo mío primero. Y con esto quiero terminar. Estar de acuerdo no es huir al conflicto. Estar de acuerdo no es que haga lo que quiera con tal de no pelear. Eso no es estar de acuerdo. Y si estás casado o estás en una relación, necesitas comprenderlo. El que te quedes callado o que te quedes callada para que no explote una guerra no es estar de acuerdo y no es bueno para tu matrimonio ni para tu relación. No es bueno. Tampoco es bueno imponer mi punto de vista porque soy una persona lógica, sé usar las palabras y entonces en una convivencia verbal te voy a ganar, aunque sé que tienes la razón. No podemos estar de acuerdo de esta manera. Tampoco es el acuerdo decir ni tú ni yo. Eso no es estar de acuerdo. La ley del más fuerte o de quien se imponga tampoco es estar de acuerdo. Usar la manipulación tampoco es estar de acuerdo. Necesitamos comprender esto, que la unidad y la comprensión son reflejos de sanas actitudes hacia otras personas. Y volvemos a la intención del corazón. Vas a salir de aquí, vas a terminar tu academia, vas a ir y vas a abrir un grupo conexión y sabes que alguien más va a elegir con quién vas a trabajar.
Si la actitud de tu corazón es correcta, tú vas a trabajar con quien se te ponga a trabajar, porque tú y yo no trabajaríamos por esta visión simplemente por mero placer, sino por salvación, por eternidad para alguien más, por el reino de Dios, ¿cierto? Vas a tener muchas oportunidades de poner esto en práctica. Escúchame, no va a ser fácil. Pero si tú te memorizas estas citas y constantemente te recuerdas que esa pareja que te pusieron es mejor que tú y tu pareja a su vez siempre piensa, él es mejor que yo, ¿cuál sería el problema? Los problemas van a iniciar cuando tú pienses que tus ideas son mejores, que él no tiene mucha experiencia. Los problemas van a empezar, ay mira, que haga lo que quiera, al final siempre termina haciendo lo que ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? No va a ser tu incomodidad. Eso no va a ser lo peor que va a suceder. Lo peor que va a suceder es que la gente se va a seguir yendo al infierno porque tú quieres que se hagan las cosas como tú digas, porque tú quieres evitar el conflicto, porque tú mejor le das la loca. ¿Me explico? Necesitamos comprender esto. Mateo 20, 25 al 27 dice que estaban todos juntos y dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Dice, pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá de servir. Y dice, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá de convertirse en el esclavo. Si tú no has lavado los baños de esta iglesia, tienes problemas severos. Si no has sido el que se para darle el lugar a alguien o tomar servicio cuando alguien faltó, entonces estás en el lugar incorrecto, con la actitud incorrecta. Porque cuando a ti te digan líder, no es porque vas a dejar de hacer cosas, es porque necesitas ensuciarte más las manos. Si tú no te ensucias las manos, estás por el camino incorrecto. Y con esto quiero terminar. Proverbios 27, 17 dice que el amigo con el amigo se pulen. Proverbios 27, 17. Dice que espada con espada o hierro con hierro se afila. Así es el amigo con el amigo. Cuando ponemos hierro con hierro, fierro con fierro, espada con espada, vas a sacar chispas. Literal. Pero esa es la manera en la que Dios ajusta los detalles en tu carácter. No es cómodo, bajo ni una circunstancia es cómodo. Bajo ni una circunstancia es agradable. Pero es necesario. Si yo le digo a un herrero que afile un cuchillo, lo va a agarrar a mazazos, lo va a limar, eso no se siente bien, pero es necesario. Si tú has comprendido Mateo 28, 20 a tu vida y has recibido ese llamado y lo estás abrazando, esto es necesario. Si tú quieres ir a ser discípulos como Dios te mandó, esto es necesario. Humildemente es necesario. Si has tenido oportunidad, ve la película o lee el libro La Cabaña. No me acuerdo el nombre del autor, Paul John. Sí, ya terminé. Es el mejor ejemplo del trabajo Dios, Espíritu Santo y Jesús. Entre la Trinidad no hay una jerarquía. No es más Dios Padre que Dios Hijo, ni menos el Espíritu Santo. Y una de las maneras más sencillas de comprenderlo es esta película. Y yo quiero invitarte a que a partir de hoy te des cuenta de la relevancia del 2 en tu vida, hoy. Y que hoy, que posiblemente aún no tienes una gran responsabilidad con un grupo Conexión, empieces a ceder esta parte interna de tu actitud y lo conviertas en una convicción.
Posiblemente no lo comprendes al 100, pero sé obediente. Va a ser incómodo, esa es la garantía. Siempre dos van a ser mejor. Apréndete estas citas, así de verdad memorízalas, hazlas tuyas. Filipenses 2, 3 al 4 y Romanos 12 del 9 al 18. Mira, no podemos como iglesia seguir ofreciendo lo que el mundo ofrece. ¿Conoces el dicho de que la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre? Esa es la manera en la que se rige el mundo. Que cuando yo llego a la autoridad, cuando yo llego al poder, entonces me vuelvo totalmente otra cosa. Pero si seguimos los principios bíblicos, nos vamos a dar cuenta que en realidad estar arriba o tener un título no significa eso, solamente significa más trabajo. Trabajo más sucio, trabajo más duro. No significa sentarme y que alguien me abanique, pues. Y tampoco significa ni tú ni yo. Estemos de acuerdo como iglesia, estemos de acuerdo como parejas ministeriales, estemos de acuerdo. Ya no veamos este acuerdo de manera tan superficial, veámoslo con esta profundidad y hagamos preguntas correctas. ¿De verdad estamos de acuerdo en esto? Vamos a orar por esto. ¿Este es nuestro objetivo realmente? ¿Tú y yo estamos pensando lo mismo? Y entonces vamos a ver milagros. Ha sido un placer estar con ustedes. Me pasé por mucho. Sí, por mucho. Perdón. Y espero que me vuelvan a invitar. Gracias. Amén, Dios bendiga la vida de Caro. Y ahorita vamos a pasar al receso, son 10 minutos, si va a ir al baño, si va a ir a comer, asistencia, devocionales. El tiempo empieza a correr ahora.